Continuamos, vamos por nuestra última parte de la sesión del día de hoy, 21 de mayo. Estamos hablando precisamente de la reforma, qué es una reforma educativa, que hay que entenderla. Es en este caso un cambio en el sistema educativo global o parcial y que desde luego se basa a través de las políticas educativas de las cuales ya hemos estado hablando y que estas provienen, salen o emanan pues precisamente del Estado. Y la intención de estas reformas es precisamente que duren, que tengan un impacto y que desde luego formaría parte pues precisamente natural del sistema. Entonces, aquí en México ha habido a lo largo de los últimos años precisamente eh, reformas educativas, reformas estructurales y ha habido algunos pseudo intentos de reformas que realmente no lo son, solamente quitan, cambian algunas palabras, algunos conceptos, los esconden, los ocultan, pero en esencia siguen ahí eh, y que desde luego no se viven precisamente en su totalidad. Un ejemplo de una reforma, lo habíamos mencionado en la otra sesión, es precisamente la reforma a la educación media y superior. Entonces, rápidamente, por si no lo sabían o si sí lo sabían, pero ya lo habían olvidado, la educación media y superior está conformada por diversos subsistemas. El CONALEP, por ejemplo, los bachilleratos tecnológicos federales, los CECITES, tenemos el bachillerato de la UNAM, del Politécnico, el bachillerato, la Dirección General de Bachilleratos de cada estado. Entonces, estaban todas desarticuladas. Entonces, los que iban a estudiar el CONALEP, pues perdían la oportunidad de seguir estudiando. Y esto pues, es una verdadera injusticia, hablando precisamente de lo que es justo y lo que es injusto, lo que es legal, que tiene que ver con las políticas. Pues entonces, gracias a Núñez, a esta asociación, que no fue promovida esta reforma por el Estado, sino por una asociación civil, pues prácticamente sirven de canal, sirven de puente para que estos sistemas dialoguen, hablen y a través precisamente de la investigación que realizó Anuyes, pues lanza la propuesta de crear el Sistema Nacional de Bachilleratos, el SNB. Y entonces todos están de acuerdo, todos firman y entonces van con la federación y dicen, esta es nuestro plan. ¿Y qué le quedó al Estado? Pues aceptar. Es una reforma hecha con sentido, con inteligencia, y que esto beneficiaría, el impacto, pues sería pues, precisamente a los estudiantes, a todo el estudiante, pues precisamente de educación media y superior, y que incluso al finalizar, pues le permitiría insertarse al campo laboral o bien seguir estudiando. Esa, en lo personal, considero una de las reformas educativas más importantes que se ha dado en la historia moderna. Estamos hablando de los últimos 50 años. Otro ejemplo de una reforma estructural importante pues fue cuando se empezaron a dar los libros de texto gratuito, ya era una ley, y obvio cómo debe de materializarse, pues a través de esto. Entonces, repito, estas reformas nacen pues precisamente del Estado como parte pues precisamente del sistema. Y ahora hablemos de la innovación, que de hecho forma parte del nombre de nuestro curso, y que esta innovación sí la podemos vivir cada uno de los docentes, la puede vivir cada uno de los estudiantes, porque esta responde pues precisamente a nivel micro. Y es el proceso con una intención, pues precisamente de hacer un cambio educativo llevado a cabo por los docentes o un grupo de docentes que pueden modificar el currículum o la organización de esta. Entonces, volvemos a lo mismo. En la educación básica, un docente no puede cambiar el currículum porque va en contra de la ley, pero sí un docente de educación media superior o superior sí puede realizar ese cambio o la propuesta de mejora, sí lo puede hacer. Ya lo vimos que en la educación básica tiene que seguir un proceso y debe en este caso de recurrir al CONAPACE. No es tan sencillo. Pero sí, un profesor de educación básica
puede hacer innovaciones dentro de su salón de clases, sí lo puede hacer, o a nivel institución, escuela, sí lo pueden hacer, pero repito, siempre y cuando no violen la ley. Ya que ahora sí estuvimos claro, entonces cada uno de nosotros sí puede realizar innovaciones. Muy pocos pueden hacer cambios o evaluaciones o rediseño curricular, realmente muy pocos. Entonces, para que nos vayamos entendiendo. ¿Cuál sería en este caso los procesos de cambio en los centros educativos y en las aulas? Ya hablando precisamente de innovación, esto me recuerda que debo de enviar rápidamente una imagen de nuestra sesión. Entonces, nada más. Vamos a ver. Listo. Evidencia de clase de prospección e innovación educativa. Saludos. Y enviamos. Listo. Entonces, si ya hemos hablado que la innovación sí la podemos hacer cada uno de nosotros dentro del salón de clases, ¿cuál sería en este caso el proceso a seguir para que no sea un cambio arbitrario? Entonces, recuerden, el cambio es un concepto general, algo que se hace de forma intencional, pero también no puede ser intencional. Pero la innovación sí tiene una intención y está dirigido pues precisamente a que las cosas mejoren. Concretamente, los procesos educativos mejoren. O si quieren ver, si los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, ya es un concepto más técnico, pues se puedan dar. Entonces, lo primero que hay que estar conscientes es que el cambio hay que considerarlo como un aprendizaje. Y eso también tiene que ver con cuestiones pragmáticas. Quizás no toda la innovación funciona, y entonces de ese mismo yo debo de aprender. Ah, bueno, traté de proponer algo, no se pudo, no se logró, pues ese intento me debe permitir aprender para que mi segunda propuesta pues tenga mucho más fuerza, tenga más sentido y realmente tenga un eco para que pueda precisamente resonar o bien se pueda dar. El cambio es un proceso, no un suceso, es decir, no es algo inmediato, lleva precisamente sus pasos. También hay que ser conscientes, el cambio toma tiempo y más en las escuelas. En educación básica pues, estamos hablando de por lo menos 5 años, que es más o menos lo que dura una generación. En educación media y superior, pues obvio, como es más corto, serían unos 3. En educación superior pueden ser entre 3 y 5 años. Entonces hay que tener paciencia. Lamentablemente, esto no todos los comprenden. Entonces no faltará algún directivo que se ponga creativo y vamos a hacer esto. Y ya al día siguiente está esperando resultados. Entonces, no, hay que ser conscientes de que esto se va a llevar su tiempo. Y que desde luego el cambio puede provocar confusión y resistencia. Por eso es necesario que todos los involucrados en una institución educativa, todos los que conforman precisamente un sistema o un subsistema, pues sepan de lo que se trata. De hecho, hace un rato les hablé precisamente de lo que considero una de las grandes reformas que hubo en la educación en México, la educación media y superior, pues se dio esto, confusión y resistencia, a tal grado de que tuvo que cambiarse algunos nombres, pero en esencia sigue siendo lo mismo. En aquella reforma se introdujo el concepto de competencias, competencias profesionales, competencias disciplinares, y entonces a muchos les causó ruido. Decían, ¿cómo vamos a poner a competir a nuestros estudiantes? No, de hecho, de eso no se trataba. Competencias significan conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, cambio, el ser. A eso se refería a competencias y muchos no lo entendieron y por lo tanto se resistieron. Y repito, lo único que hicieron es quitar el concepto, la palabra de competencias, pero si ustedes tienen la oportunidad de revisar un
plan, un programa de estudios, un currículum de educación media superior de diversos sistemas, pues adivinen qué, habla acerca de lo mismo. Lo único que le quitaron fue la palabra competencia y se acabó. Los ignorantes, va a escuchar muy feo, pero la realidad, los ignorantes, los que están en contra del trabajo en competencias, pues se están trabajando en competencias, pero solamente no se han dado cuenta. Es que, qué barbaridad. El cambio puede ser doloroso, porque significa que si yo no sé, tengo que aprender. Y a eso se debe pues, precisamente la resistencia. Por ejemplo, algunos lo están viviendo. Aquellos que han sido seleccionados para que formen parte de los profesores que trabajan para el Estado, escuelas públicas, pues los envían a regiones o comunidades lejanas, lejos precisamente de sus lugares de origen, y pues querías trabajar aquí, pues aguántate. Todo cambio puede ser obvio, doloroso. Y, qué bueno, hemos terminado la unidad número 1, que nos habla pues precisamente de una perspectiva general, lo que es esto de la prospección y de la innovación. Entonces, ahora sí, rápidamente, nos vamos con la unidad número 2, que tiene que ver pues ya con las metodologías que deben emplearse pues precisamente para hacer este trabajo. Recordemos las últimas 2 diapositivas, la cual mencionamos. El proceso lleva su tiempo, son una serie de pasos, no es un suceso que se da de forma aislada. Entonces, esto nos va a ayudar a comprender mejor. Metodologías, prospección en educación. ¿Qué se debe? No, me equivoqué de botón. ¿Qué se debe de hacer o qué se tiene que hacer? Entonces, existe algo llamado planeación estratégica. También es un concepto que se ha empleado en los últimos 20 años. Y entonces, número 1, hay que considerarla como una herramienta de diagnóstico. Así como cuando vamos a un médico, nos sentimos mal o nos sentimos muy bien, entonces pues, queremos saber cómo estamos, pues, ¿qué es lo que debe de establecer el médico? Pues debe de realizar un diagnóstico, ver cómo es el estado actual, en este caso de una persona, su salud, para determinar qué hacer y obvio detectar un problema si es que existiera. Algo muy similar, es una analogía de lo que ocurre con esto. Entonces, es una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas. Entonces, tener mucho cuidado. Ahí sí, por ejemplo, hay alguien que es dueño de una escuelita y de pronto se le prende el foco, quiere cambiar las cosas, es un capricho, no es un trabajo de prospección, no es un trabajo de innovación, es un capricho. Entonces existen enormes diferencias. Y desde luego, en torno al quehacer actual y el camino que debe recorrer precisamente una organización o una institución, pues concretamente de educación. Entonces, repito, no es un cambio por capricho, de la noche a la mañana, pues hoy se me antojó que hay que pintar la escuela de verde y hay que dejar de comer carne. No, eso no es algo prospectivo, no es innovación, es un capricho. También estas metodologías pues, hay que entenderlas como el planear es prever y decidir hoy las acciones que nos lleven de un presente a un futuro deseable. De hecho, en la actividad de aprendizaje número 1 tiene que ver con esto, en creer que el futuro sí existe, pero el futuro no es un capricho, el futuro no es algo dado, el futuro es algo que se construye y lo construimos todos. También no hay que caer en la idea errónea, si fuera una ilusión, un sueño de un esquizofrénico, de un ignorante, no, no, no. Entonces es tomando las variables, las situaciones actuales del contexto, qué es lo que puede ocurrir. Entonces, a eso se debe. Vamos en este caso con el primer punto, que es la elaboración de programas o proyectos prospectivos, hablando precisamente de esa planeación estratégica, y obvio, se puede utilizar precisamente en educación. De hecho, esta de la planeación estratégica también es utilizada en cualquier empresa, ya sea mercantil o que ofrezca algún producto o servicio, es lo que generalmente hacen. Entonces, se ha adaptado, se ha adecuado pues, precisamente
para el campo de la educación, porque las instituciones educativas pues también son empresas en el sentido de que se emprenden ideas, se llevan a cabo, se materializan. Eso es lo que significa empresa. No crean que empresa es un negocio o cosas así raras. Entonces, primero que nada, hay que tener en cuenta algo llamado que es una cosmografía o un sistema de visiones que nos permite precisamente poder imaginar, hipotetizar cómo se puede dar un microuniverso o bien una microrealidad precisamente con la cual se va a trabajar. Entonces, ¿cuál sería nuestra cosmografía o el sistema de visiones? Pues precisamente lo que queremos o lo que tenemos idea de lo que es la educación. Y si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en un preescolar, eso se reduce, vamos de lo general a lo particular. Y va a permitir en este caso que nosotros comprendamos cuál es la función que estamos desempeñando en determinado centro educativo y desde luego da sentido a lo que estamos haciendo. Entonces también, creo que eso les había comentado a algunos de ustedes en otras materias. Entonces, trabajar en el campo de la educación no es como el de un obrero. Solamente vengo aquí por dinero. Si ahorita me están pagando por destapar un caño, y si mañana me pagan por reparar una instalación eléctrica, pues me da igual porque es dinero que me están dando por un trabajo que estoy realizando. Aquí es la diferencia entre un profesionista y un profesional cualquiera, en que un profesionista se especializa, un profesionista se compromete eh, directamente a lo que va a hacer y no lo hace por dinero, sino que forma parte pues, precisamente de un proyecto, de una visión, de una empresa. Por lo tanto, se necesita tener, número uno, una visión hacia adentro. Y eso se le llama precisamente introspectiva. Entonces, imaginemos por un momento que ya todos somos docentes. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se haría esto? Pues me debo de parar a reflexionar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Estoy llegando tarde a trabajar? ¿No estoy preparando o estoy o no estoy preparando mis clases? ¿Realmente me siento a gusto con lo que estoy haciendo? Y eso forma parte de esta introspección. Se debe de recurrir a una visión externa o desde afuera, pues precisamente cómo la institución está trabajando. Entonces, aquí lo pueden hacer los mismos miembros de la institución, como sencillamente preguntando, ¿no? Preguntándole a los alumnos, o a los padres de familia, estamos hablando de grados académicos menores. ¿Estás a gusto con el servicio que te estamos ofertando? ¿Si te sirve o no lo que estás aprendiendo? O incluso para esta evaluación desde afuera, esta perspectiva, usted puede recurrir a otras instancias. Por ejemplo, en el caso de la educación media superior, se le puede preguntar a empresas donde han contratado a egresados de esa institución que si realmente son competentes, si realmente se desempeñan bien en su quehacer. Entonces la respuesta es sí, pues bueno, tenemos una revisión desde afuera, una prospección positiva. Si nos dicen, pues no, no duran para tanto, los tengo que invertir mucho en su capacitación, les gusta perder mucho el tiempo, les gustan mucho las fiestas, bueno, pues tengo una introspección, tenemos una retroinformación negativa y ya tenemos información de lo que yo como institución puedo hacer para mejorar, para remediar. También es necesario hacer una visión del pasado y eso se le llama retrospectiva. Entonces, yo como organización, ¿qué hice en el pasado? Y, por ejemplo, el TEC de Monterrey, ¿por qué es una de las mejores instituciones educativas privadas en nuestro país? Porque utiliza estos conceptos empresariales para sí misma, y el TEC de Monterrey pues, es una empresa, se dedica a vender, a ofrecer, perdón, un servicio, y es un servicio de calidad. Y entonces, bueno, ¿qué hemos hecho antes? ¿Qué hemos hecho mejor? ¿Qué no deberíamos volver a hacer? Y por eso el TEC de Monterrey ha estado creciendo. Podemos mencionar algunas otras instituciones de educación privadas
que les ha servido esto y han sobrevivido. Ahorita con la contingencia sanitaria, muchas escuelas cerraron. ¿Y adivinen qué? Pues eran las escuelas pequeñas, las escuelas que no tenían visión, las escuelas que jamás se han tenido o no se han tomado la molestia de aplicar estos conocimientos para poder adaptarse y sobrevivir. Entonces, eso también es una realidad. Y se requiere una visión a futuro, una perspectiva que tiene que ver precisamente con nuestra materia, del microuniverso en el cual pues, precisamente se está trabajando. Volvamos a lo mismo, estamos, imagínense, trabajando en un preescolar. Entonces, pues ya le pregunté, bueno, ya docentes ya hicieron esa reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que puedo mejorar? Ya les preguntamos a los padres de familia. Ya nos estamos dando cuenta que en nuestra localidad, en nuestra colonia, pues sigue habiendo niños. Pues no me puedo preocupar porque cierre mi preescolar porque niños hay. Ya se hizo una evaluación del exterior, del interior. Y entonces, ¿qué es lo que yo debo de ver mi situación en un futuro? ¿Cómo la veo? Como la mejor, como la única, y por eso han caído muchas escuelas, porque pensaron que jamás habría competencia. Y resulta que sí. Llegó otra, una nueva, o bien una franquicia, que formaba parte de una institución mucho más grande, mucho más sólida, y los destrozó. Entonces, esto es necesario, una perspectiva, una visión a futuro. Y una de esas herramientas para realizar todo ese proceso anterior, lo tenemos aquí, que aquí en México nos encanta cambiar los nombres. Entonces, lo podemos encontrar con el nombre de análisis for o análisis FODA. En este caso, para este final de este curso, le vamos a llamar al análisis FOR, en donde se evalúan las fortalezas internas, las oportunidades del contexto, los riesgos del contexto y las debilidades, ya sean personales o las debilidades, en este caso, de una institución. Entonces, si se dan cuenta, las fortalezas y las debilidades pertenecen a la institución y son responsabilidad de la institución únicamente. Las oportunidades y los riesgos es del contexto, algo que no se puede controlar. Estamos en nuestro preescolar imaginario y entonces, ¿cómo puedo citar mi fortaleza interna? Caso hipotético. Mi fortaleza interna es que pues, tengo a profesionistas, todos ellos tienen títulos, tienen cédulas profesionales, por lo tanto tengo personas competentes. Bien, una fortaleza interna. Otra fortaleza interna que tengo es que el inmueble que estoy ocupando es propio, no me voy a preocupar por la renta. Perfecto, fortaleza interna. Debilidad de la institución, debilidad que me estoy quedando, una debilidad que a lo mejor requiero más salones, porque ahorita ya estoy teniendo una saturación, imaginando, de alumnos, y eso es una debilidad, ya no le puedo prestar la debida atención a mis clientes, son niños. Una debilidad de la institución o bien una debilidad de la organización. Eso, todo eso está, y yo soy responsable directo de la situación, sea para bien o sea para mal. Las oportunidades y los riesgos, repito, los ofrece el contexto y yo no tengo nada que ver. Una oportunidad, pues ya vi, ya hice un estudio de mercado y resulta que en la localidad en la que estoy, pues hay muchos niños, hay muchos pequeñitos. Bueno, esa es una oportunidad. Un riesgo, la que vivimos todos, una contingencia sanitaria, fuera clases presenciales, y entonces, si sigo teniendo menos niños, pues, ¿con qué les voy a pagar y con qué me voy a sostener? Lo más probable es que tenga que cerrar la institución. Y obvio, algunos ejemplos precisamente de cómo funcionan este análisis FOR, o en México también conocido como análisis FODA, que muchas veces no se hace de la forma correcta. Entonces, este análisis FOR nos permite tener una balanza, una balanza en la cual reunimos todos aquellos elementos exógenos de afuera, externos, y los comparo pues precisamente con lo que viene desde adentro. Es una balanza endógena o bien interna. Y entonces eso me va a permitir tomar acciones para poder mejorar. Entonces, ahí se los vuelvo a reiterar para que si ustedes en un momento llegan a hacer un análisis FOR, lo hagan bien.
Entonces, las fuerzas endógenas sí se pueden controlar, lo interno, lo institucional. Entonces, una fortaleza puede ser una función y esto se hace pues precisamente de forma correcta, adecuada. Entonces pueden ser habilidades, capacidades del mismo personal que está conformando la institución, pueden ser atributos psicológicos o bien la evidencia de una competencia. Pues vamos con otro ejemplo para que lo podamos comprender. Estamos trabajando en nuestro escolar, ya les había mencionado. Tengo a todo mi personal, todos son profesionistas. Parte de ellas se especializó pues, precisamente en cuidado infantil. Excelente, es una fortaleza. Parte de ellas pues, sabe hacer estudios psicopedagógicos. Excelente, tengo una fortaleza más. Y se me ocurre aplicarles una prueba de inteligencia y resulta que un sector de mis docentes pues superan la media. Son personas muy inteligentes. Pues mejor aún, tengo enormes fortalezas en mi organización o bien en mi institución educativa. Las debilidades, pues son deficiencias en la organización y desde luego es algo que debo de atender porque de lo contrario pues, se puede convertir en un problema. Vienen ejemplos de debilidades dentro de una organización educativa, que a lo mejor tengo contratados a personal que son pasantes y que no tienen un título profesional. Es una debilidad. Las mismas instalaciones, la infraestructura, ¿no? Eh, pues tengo, quiero ampliar, pero resulta que mis salones que tengo no fueron, en este caso, construidas para que puedan soportar un segundo o un tercer piso. Es una debilidad y recuerden lo que pasó en México, en la Ciudad de México, con el último terremoto, en un colegio particular, en donde después de hacer el peritaje se descubrió que ese único edificio que se cayó fue precisamente porque estaba diseñado para tener dos pisos y resulta que habían cuatro. Entonces, ¿qué pasó con eso? Era una debilidad, una deficiencia que no se prestó atención en su momento y que eso ocasionó una tragedia. Las fuerzas exógenas es lo que no se puede controlar, que son las oportunidades y los riesgos, y desde luego eso lo da el contexto en el cual precisamente existo o vivo. Y son precisamente aquellas fuerzas ambientales que someten a la organización y que lo puedo utilizar pues precisamente para crecimiento o mejora. Entonces voy a retomar una de las oportunidades que había mencionado. Entonces la escuela no es responsable de que sigan naciendo niños, no, no, es una oportunidad. Entonces, qué bueno, entonces no me tengo que preocupar por un transporte escolar, que la mayoría vive cerca, entonces todos estos niños que están viviendo pueden venir a estudiar conmigo, es una oportunidad. Otro, por ejemplo, habíamos mencionado de las escuelas, perdón, del programa de becas de Benito Juárez. Entonces, si yo soy directivo y me pongo inteligente, puedo decir, bueno, se abren inscripciones y entonces vengan todos los alumnos, se aceptan pagos en efectivo, aquellos que tienen becas, pues ven, con los dos vamos a aceptar y les vamos a dar el mejor servicio. Es una oportunidad, entonces, que puede en este caso emplear precisamente una organización. Los riesgos o bien amenazas, de hecho, cuando se utiliza el término FODA, de ahí viene la A de las amenazas, que serían los riesgos, son sinónimos, pues también son fuerzas ambientales que yo no puedo controlar y que pueden representar aspectos negativos, contradictorios o problemas, pues precisamente para que yo pueda crecer o desarrollarme, o significan problemas potenciales. Ya lo vimos, una contingencia, una pandemia. Otro puede ser el grado delictivo en una ciudad, en un contexto, en un municipio. Pues imaginemos, vamos a utilizar también este hipotético. Pues resulta que en donde vivo están robando a los niños. Esto es un riesgo, una amenaza para mí que estoy ofreciendo un servicio de calidad para pequeños. Entonces yo debo de reforzar la seguridad si es que no quiero que me roben un chamaco, perdón, que me roben un cliente, debo de hacer algo al respecto. También otra amenaza, si se me ocurre colocar mi escuela en una región, en un lugar cerca de un volcán activo,
ejemplo, el Popocatépetl. Entonces, eso es un riesgo. Y en fin, es algo precisamente que está fuera de mi control y que representa eso, una amenaza. Y desde luego, significa, o si utilizamos el pensamiento lógico, que es más fácil convertir una debilidad en una fortaleza. Y ahí viene el ejemplo para que lo podamos comprender y retomo algo que ya habíamos mencionado. Pues debilidad. Mis salones de clase son pequeños y no están diseñados para que les ponga un segundo o tercer piso. Entonces, como yo no puedo modificar eso, que no es tan sencillo como tirar un salón y volver a construir otro más fuerte, pues puedo vender esa idea. ¿Saben qué? Padres de familia, no puedo aceptar más alumnos, les tengo que subir la colegiatura, pero porque el trato, el servicio que les estoy ofreciendo a sus hijos es personalizado. Por lo tanto, los alumnos que tengo en mi escuela son privilegiados, son grupos muy pequeños a los cuales les doy toda la atención. Entonces, aquí sería un ejemplo de cómo una debilidad la puedo convertir en una fortaleza. Pues a lo mejor no puedo ampliar mi número de alumnos y obvio, no voy a ganar más dinero, pero sí voy a tener una entrada más o menos segura que me pueda, en este caso, continuar en el negocio. Bueno, es un ejemplo. Muy bien. ¿Hay dudas, comentarios? Quedan 5 minutitos. Este análisis Ford o FODA puede complementarse con otro método llamado Delphi. Y ahorita vamos a ver en qué consiste. Entonces, imaginemos, seguimos trabajando en nuestra escuela hipotética, un preescolar, y ya hicimos nuestro análisis Ford o FODA. Y entonces queremos que ese todavía sea mucho más realista, que sea mucho más eficiente. Entonces, ¿qué hago? Pues intervienen expertos que precisamente van a realizar ese análisis, bueno, no lo van a realizar, van a revisar ese análisis FODA, el cual nosotros como institución hicimos, y entonces van a eliminar, van a separar aquellas variables que a lo mejor yo exageré, fueron hipotéticas, que fueron aspectos totalmente subjetivos, y entonces solamente me voy a quedar con lo realista o lo verdadero o lo que me permita realmente crecer o tomar en cuenta aquellas amenazas verdaderamente reales. Y desde luego para que yo pueda clasificar con qué es lo que debo de trabajar, cuáles son las necesidades, recuerden lo que hemos visto, las necesidades más inmediatas, más urgentes, y entonces con ello me voy a concentrar para precisamente tener un equilibrio. Recuerden, este análisis Ford complementado con Delphi sirve para eliminar aquellos sesgos, aquellas tendencias, aquellas equivocaciones que pueda llegar a tener cuando haga el análisis Ford. Ahí tenemos con nuestro dibujito representado. Y entonces este método Delphi es un sistema precisamente para obtener información sobre el futuro y desde luego un método de comunicación grupal para enfrentar problemas complejos. Entonces ya tengo mi análisis Ford y resulta que efectivamente en el lugar en donde estoy está creciendo la delincuencia, están robando niños, están vendiendo drogas en las calles, cerca de donde tengo mi institución, y entonces consulto a un panel de expertos, como por ejemplo en seguridad pública, y entonces pues ya me dicen, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, en la colonia donde estás hay mucha delincuencia. Pues te sugiero que puedas contratar un sistema de seguridad privado, que pongas cámaras, pongas alambre de púas para que no te vayan a robar el material cuando todos los niños se vayan, coloca filtros de seguridad para que nadie entre, elabora tus propias credenciales para que nadie entre, todos tus alumnos y todos tus docentes cuando trabajen pues deben de tener ya sea un uniforme o su credencial, como lo hacen muchas instituciones de educación privada, para que nadie se meta. Pon alarmas, incluso gestiona con seguridad pública para que coloquen alarmas perimetrales o botones de emergencia. Entonces, esto ya me lo dijo un experto en seguridad
Entonces, voy a hacer que se reduzcan los riesgos. Aquí con el método Delphi, el trabajo consiste pues, precisamente en seleccionar a esos expertos para que den opiniones. Entonces, como le había mencionado, puede ser una empresa que se dedica o que tiene una especialidad. Hace un rato con nuestro ejemplo mencionábamos a, a una empresa que se dedica a vender seguridad, a evaluar seguridad, si ese fuera mi problema. Por ejemplo, en mi análisis FOR resulta que tengo muchos alumnos con necesidades educativas especiales, concretamente presentan deterioro en habilidades cognitivas o cognitivas. Y entonces, ¿quién podía ser mi experto? Es una dependencia gubernamental o puede ser, ¿cómo se llama? No, 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 se me fue. Se me acaba de ir su nombre. USAER, que es la Unidad de Servicios Integrales a la Educación. Entonces, ellos se pueden comportar como mis expertos y me pueden dar posibles alternativas de solución. O como ya bien lo vimos, se trata de gestionar. Entonces, si yo tengo mi preescolar y tengo como vecinos a una universidad, pues puedo solicitarles la ayuda y que ellos sirvan como expertos en el análisis FOR que yo realicé y entonces todos salimos ganando. Se recomienda con este método Delphi que se consulten a 25 expertos y desde luego que no se conozcan entre sí. La intención es tener una visión objetiva. Imagínense que de esos 25, 20 coinciden en un punto, pues eso nos habla de una realidad. Y esos 5 que se eliminaron, esas 5 perspectivas, visiones o posibles problemas, pues eso nos habla muy probablemente de cuestiones subjetivas. Y entonces aquí llegamos a un consenso y entonces yo puedo priorizar, de todas mis situaciones, de todas mis necesidades, esta es la que debo de atacar y debo de atacar con fuerza, con prontitud, destinar mis recursos y precisamente hacer esa innovación y proponer precisamente ese cambio. Muy bien, exactamente a las 3 de la tarde, aquí le vamos a dejar, en la próxima sesión vamos a hablar eh, del modelo prospectivo lineal simple, mayor conocido como